Bien, hora de Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Nos acompañan nuestros panelistas. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno en la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, muy buenos días. Muchas Bienvenido, gracias por estar aquí. Invitación. Y Danilo Herrera, cientista político y encargado digital de la campaña de Carolina Toa. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por la acompañarnos. Hemos visto bien activa la candidata ahí en Instagram, en redes sociales. Sí, lo estamos intentando. Sí, buen Está trabajo. en campaña, está en primaria. Está en campaña. Está en campaña, sí. Muy a Aunque tono además con los aunque tiempos. parte oficialmente el 30 de mayo, estamos intentando mostrar una cara de la candidata Sí. que no se había visto mientras era ministra del Interior. Y la he visto hablando de varias cosas. El otro día la vi hablando de su música favorita. Claro. Radiohead, Fleetwood Mac. Distintos Buen gusto trends. de la- Muy bien. Muy bien. Gracias por estar acá, Danilo, Rodrigo, para hablar de varios temas de contingencia. Vamos a partir con lo que ha ocurrido ayer, lo que resolvió la Corte Suprema. Respecto a Manuel Monsalve, se cambia la medida cautelar de prisión preventiva. 181 días estuvo en prisión preventiva Manuel Monsalve y se determina una medida cautelar de arresto domiciliario total para el ex subsecretario de Interior. Hubo hartas reacciones, Rodrigo, a propósito de esto. ¿Cómo ves tú la determinación y esas reacciones también? Ya podremos profundizar en eso. La verdad que al final del día lo que vimos ayer fue lo que tú señalas. Aquí no hay un juicio o un cambio en la investigación. Aquí lo que se estableció es que después de 181 días, una persona que está acusada por un delito muy grave va a estar con reclusión total en su domicilio. O sea, no va a poder salir, no va a poder comprar ni siquiera el pan. Entonces, yo no lo elevaría a una categoría superior como he visto de algunos candidatos. Me imagino que la vorágine también electoral lo que hace también es que te radicalizan los discursos. Pero aquí lo que dijo la Corte de Apelación es que hay una medida, se sigue investigando, siguen los antecedentes tal como están, y lo que hay es un cambio, sí, en el lugar donde la persona está de alguna otra forma detenida. Ya no está en Capitán Llávar, sino que va a estar en su domicilio particular en la ciudad de Viña del Mar, con todas las restricciones que tenía y que de alguna otra forma busca asegurar la investigación. Claro. O sea, Sí. me ha pasado en esta y me ha pasado también en la otra. Yo creo que es un tema bien profundo, el abuso que existe también por las prisiones preventivas. En algunas investigaciones que uno ve que pueden avanzar perfectamente con la persona imputada, investigada, tanto con cárcel, o sea, presidio en su casa, como en Capitán Llávar, como era en este caso. Rodrigo, y si no se refiere al fondo esto, sino solo a las medidas cautelares específicamente, ¿es un error lo que dijo Evelyn Matei, que ayer planteaba a propósito de la noticia, que lo único que hicieron costumbre fue la impunidad? Vergonzoso e indignante, decía a propósito de esta noticia. Sí, yo creo que al final del día influye el ambiente electoral. Influye también lo que hace José Antonio Cat, que suele también cuestionar mucho los dictámenes de los tribunales de justicia. Yo, frente a los dictámenes de los tribunales de justicia, uno puede compartirlo o no, pero lamentablemente hay que respetarlo. Lo que sí coincidió el día de ayer con también, paralelamente, yo creo que ahí sí coincido mucho más con lo que dijo Evelyn Matei, fue con las declaraciones que conocimos a raíz de los argumentos que tenía la defensa para poder solicitar el cambio de medida cautelar, y conocimos también declaraciones que va a tener que responder también y contrastarla con la versión del presidente Boric de que efectivamente la noche en que se enteró de esta denuncia, de alguna forma habría, entre comillas, renunciado a su discurso de amiga yo te creo, y fue amiga no te creo tanto en este caso. Entonces, ¿A eso ahí hacía sí alusión que Evelyn Matei? me parece que hay un doble discurso que el presidente Boric tiene que hacerse cargo en su minuto, Ya. y que también coincide con estas declaraciones. Pero Una no cosa tiene es nada que ver con las medidas cautelares. Efectivamente, Ya. yo creo que ahí está en parte involucrado también el ambiente electoral, pero insisto, aquí no hay una impunidad, sino que aquí lo que hay es solo un cambio de medida cautelar para una que de igual forma asegura la investigación. Si para eso son las medidas cautelares. Sí. Y no creo que el cambio entre Capitán Llávar y que esté recluido en su domicilio con total reclusión, de alguna otra forma pueda afectar el avance de esta investigación. Danilo. Pareciera que está muy nerviosa la candidata Evelyn Matei por las últimas encuestas que hemos visto. Yo sé que vamos a tocar ese tema más adelante en este programa, pero nos hemos acostumbrado el último tiempo a comentar las decisiones judiciales en vez de respetarlas. Y creo que ahí está el problema. Si les gusta, si no les gusta, hay que respetar las decisiones de los tribunales de justicia y tenemos que respetar las instituciones. Al final, este es una decisión de la Corte Suprema. Se va a seguir avanzando en la investigación. Aquí hay definiciones que se van a tomar en el futuro. Yo espero que con la completa celeridad van a haber sanciones si es que corresponden. Va a continuar la investigación
este nerviosismo por las encuestas de Evelyn Matei le está haciendo cometer más errores de lo acostumbrado. ¿Y tú lo atribuyes a eso la declaración de ayer respecto a las medidas cautelares? Aquí en la derecha hay una competencia de quién está más a la derecha y cuando sale José Antonio Caz con una declaración fuerte, aparece detrás Evelyn Matei con una declaración un poco más fuerte. Aquí, ¿quién da más y quién es más duro, quién es más de derecha? Y ese es el problema de esta carrera presidencial también. Danilo, ¿y cuál es el problema, cuál es el asunto de fondo que ves en la declaración que hace Evelyn Matei? Cuando tú dices, aquí hay que comentar, hay que respetar, no comentar, digamos, los fallos judiciales. ¿A qué te refieres? ¿Cuál es el riesgo? Porque la declaración de nosotros como comentaristas o de los actores públicos, políticos, el problema de comentar es que intentan incidir no solo en la opinión pública, sino que también en la definición de la justicia. Lo mismo que vamos a hablar también sobre Procultura, que tanto comentarios sobre las definiciones de una corte en particular enturbian el ambiente, enturbian las decisiones de la justicia. Y ahí está el problema. Se supone que tenemos que respetar las instituciones y los actores políticos deberían respetar las decisiones de las instituciones, les gusten o no. ¿Rodrigo? Yo coincido en que hay que respetarlas. Eso no te inhibe a tener miradas distintas a las que pueda tener el tribunal y diferentes, por lo tanto, y establecer también cuáles son tus parámetros de lo que tú crees. Lo ha hecho el presidente Boric en oportunidades también cuando ha comentado fallos de la justicia. Lo hizo la presidenta del Frente Amplio también, Constanza Martínez, cuando comentó también diligencias judiciales. Por lo tanto, acusaban espionaje efectivamente, político, y el presidente Boric en el caso Audi, recordemos también al comienzo del caso Audi, cuando interpeló también a los tribunales, dijo esto es una buena medida porque ha perseguido a los poderosos. También comentó... por Luis Hermosilla. Exacto, Sí, recordemos. sí. O sea, porque aquí una cosa yo creo que es bien distinta, respetar los fallos, pero la otra también es dar la posibilidad de tener miradas distintas y para eso existen también, por lo tanto, recursos dentro del Poder Judicial para apelar a las medidas. Entonces, una cosa no resta a la otra. Lo que sí creo que al final del día lo que debe establecerse es un respeto institucional, lo que no implica que uno pueda discrepar de las miradas que pueda tener una institución, en este caso el Poder Judicial, con respecto a una medida cautelar con respecto a una persona en particular. Que estos comentarios lo haga la vereda del frente no lo hace más respetable o le hace bien al proceso judicial en su conjunto. El doble error no le quita importancia o no le quita certeza a lo que dicen. Aquí hay un problema de que estamos comentando y además no son fallos judiciales, son definiciones de medidas cautelares y también se comentó muchísimo lo de Hermosilla, por ejemplo, que entra, sale de la cárcel. Deberíamos esperar, yo esperaría, eso sí, con mayor celeridad, que la justicia dé respuesta y nos entregue una verdad judicial lo antes posible. Ahora, bien interesante si uno analiza el fenómeno completo, ver si es que hay algún riesgo de que efectivamente se esté intentando politizar la institución judicial. Porque a propósito del caso Procultura, cuando se resuelve el recurso de amparo el viernes, desde el Partido Republicano advierten que aquí hay un error de la Corte de Apelaciones, que puede haber aquí un intento por tratar de enturbiar la investigación o al menos obstaculizarla. Se reacciona de manera bien airada frente a eso. Se hacen acusaciones de espionaje político en contra de la entidad persecutora, ¿no? En contra de Patricio Cooper. O sea, hay quizá una tendencia, una tentación media generalizada de tratar de politizar ese tipo de decisiones. Es que, bueno, hace tiempo, al revés, hace tiempo que la barrera entre lo político y la justicia está muy poco delimitada, porque efectivamente en los últimos años hemos visto que la política le ha dado bastante alimentación al mundo judicial. Pero yo no veo un escándalo mayor, la verdad, en que un partido político comente un fallo judicial, pero eso es perfectamente lógico que uno puede discrepar y por lo tanto existen suma medidas votos también. Para eso. Suma votos, muy bien para ese sumar partido votos, político. uno tiene que actuar con respecto a ciertas convicciones. Y si uno establece que hay un fallo del tribunal que tiene errores de hecho y errores de derecho, legítimamente se pueden comentar en esa lógica. Y sobre todo lo que dice Danilo, aquí estamos hablando de ciertas actuaciones, de ciertas resoluciones, no estamos viendo un fallo final. Entonces, pero si se le achaca intencionalidades políticas ya es distinto. Claro, pero incluso los fallos finales pueden ser apelados, objetados. Hemos visto una serie también de diligencias. Entonces esperemos que las instituciones Procultura. funcionen y dejemos de comentar los fallos. Ese es el punto al final. Esta no es la última instancia. En el caso de Procultura, por ejemplo, puede haber una nueva instancia que revierta la determinación de la Corte de Apelaciones
y esperemos que la justicia haga lo que tenga, haga su pega. Sí, y dejemos de comentar y yo les pido a los actores políticos de todos los sectores que dejen de comentar los fallos judiciales. ¿Por qué? Porque esto enturbia la discusión pública, enturbia, también podría, no lo podríamos saber, pero también podría mezclar todas estas declaraciones con las decisiones de las Cortes. Esperemos que las Cortes fallen en derecho y esperemos que ocurra lo que tenga que ocurrir en todos los casos. Me parece perfecto. Bueno, también hay que transmitírselo también a los que están iniciando el juicio de remoción del mismo fiscal Patricio Cooper en otra causa. Una cosa es comentarlo, otra cosa efectivamente es tratar de utilizar los mecanismos establecidos, insisto, para tratar también de... Sobre el fiscal Cooper, toma el punto. Sobre el fiscal Cooper, el fiscal nacional tomó una determinación de, yo supongo, sacar al fiscal Cooper de una investigación porque su actuar estaba afectando la investigación. Entonces, el fiscal nacional pone por sobre un fiscal a la investigación. Muy bien, hay que aplaudir eso. Saca al fiscal Cooper de una investigación en particular, le quedan otras que también son comentadas públicamente, pero lo saca de una porque yo debo entender que el fiscal nacional cree que el actuar del fiscal Cooper en una investigación en particular no ayuda a su investigación. Muy bien, aplausos para el fiscal nacional Valencia. Bueno, está interesante el tema, sobre todo por los pasos que ha anunciado también el propio fiscal Ángel Valencia. Ayer, en conversaciones con T13, planteaba que la decisión de la Corte de Apelaciones, en ese fallo, había afirmaciones muy graves. Les propongo que hagamos una pausa y al regreso retomamos esa conversación. Estamos junto a Danilo Herrera y Rodrigo Arellano en Voces del Poder. Corte y volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Bien, estamos de vuelta, seguimos en Voces del Poder. Nos acompañan Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno en la Universidad del Desarrollo, y Danilo Herrera, cientista político encargado digital de la campaña de Carolina Toá. Hablemos de lo que planteó ayer el fiscal nacional Ángel Valencia. El fiscal Patricio Cooper fue apartado de la investigación del caso Procultura a propósito de lo que resolvió la Corte de Apelaciones el pasado viernes. Y ayer, en conversación con T13, el fiscal nacional plantea que en el fallo hay afirmaciones graves y a mí me corresponde actuar protegiendo la causa, decía el fiscal nacional. Danilo, ¿qué te parecen las declaraciones, sobre todo por el contenido del fallo que critica Valencia? Muy bien, el fiscal Valencia está haciendo su pega, está poniendo la investigación por sobre un fiscal en particular, está actuando como debería actuar un fiscal nacional, respetando, esperando poner toda la investigación por sobre un personalismo o un fiscal en particular. Está actuando como debería actuar un fiscal nacional, defendiendo una investigación en particular. Y criticando un fallo, porque hablando de que opinamos con respecto a algunas actuaciones judiciales, lo que hizo el fiscal Ángel Valencia en la entrevista que le hicieron anoche en T13 justamente fue decir, no estoy de acuerdo con parte de lo señalado por el Tribunal de Antofagasta, que es justamente lo que estábamos comentando. Que es el rol de los fiscales. Por eso los fiscales pueden apelar, es rol de los fiscales, así funciona la institucionalidad de la justicia en Chile. Pero el punto es, el fiscal nacional se dio cuenta de que el fiscal Cooper estaba haciendo mal su trabajo en base a una determinación de la Corte de Apelaciones y lo retira de la investigación. Muy bien por el fiscal nacional. Lo que dijo en particular Ángel Valencia es que hay afirmaciones de hecho y opiniones jurídicas. Y hay algunas que van más allá de lo jurídico. Sí, o sea, el rol de los fiscales. Yo creo que existe bastante consenso en que el fallo, más allá de lo del derecho, que establece que aquí hubo una intercepción telefónica que no correspondía, ilegal, que estaba fuera de la ley, efectivamente por distintos trámites judiciales, porque básicamente se saltaron quizás procesos de imputar a la persona que le estaban pinchando. No, se saltaron, no quizás. ¿Ah? Se saltaron procesos. Pero él hace alusión justamente a las razones de hecho que establece, que dice que esto recuerda actuaciones de agentes del Estado en otra época. Eso son apreciaciones subjetivas de hecho que hace un tribunal y que la verdad que los tribunales de justicia no actúan en base a subjetividades, actúan en torno a una ley. Y aquí excedieron un poquito la potestad que tienen los tribunales y en eso yo coincido con el fiscal Ángel Valencia. No así quizás con determinaciones posteriores, porque creo que
la salida de Patricio Cooper de esta investigación es una decisión del fiscal nacional que la tiene dentro de sus atribuciones, pero que es justamente comentable, discutible y también de alguna forma valorable de distintas maneras. Yo valoro de distintas formas lo que hizo Argen Valencia. Yo hubiese mantenido al fiscal Patricio Cooper. ¿Por qué, Rodrigo? Porque creo que había hecho una buena pega, a diferencia de lo que dice Danilo. Creo que había descubierto una investigación, creo que había avanzado después de que recibió la causa. Acuérdense que esta causa la llevaba otro fiscal, el fiscal Palma, que está involucrado y que fue sacado por razones sí que me parecen... Todavía no ha formalizado a nadie, eso sí. Por razones prudentes, que estaba involucrado en otra causa. Pero aquí esta fue una decisión, la particular por la cual lo mueven, que fue solicitada a un tribunal, que fue autorizada por un tribunal de justicia. Aquí no lo pinchó el fiscal Cooper, decidió pincharlo, sino que él solicitó, como solicitó también pinchar el teléfono del presidente de la República, recordemos. Sí, y el mismo tribunal que autorizó en un caso lo denegó en dos oportunidades. Y yo he visto otras actuaciones de otros fiscales en distintas causas que han cometido errores similares, en errores en la prueba, de hacer pruebas que no están correctamente autorizadas por distintas razones, y no ha habido el mismo escándalo. Aquí más que un fallo grave, que es lo que señaló el fiscal nacional, aquí me parece que hay una causa grave, una causa que incomoda y que por lo tanto aquí también hay ciertas decisiones que no están al límite de la legalidad, sino que están también vinculadas también con factores políticos, y yo tengo la sensación de que el fiscal Valencia de alguna forma en su derecho, insisto, en su derecho, tomó también parte de esa con ciertas repercusiones, o pensando también en las repercusiones políticas que puede tener. Ahora, sobre el punto de la dictadura, que hace alusión... No, habla de la dictadura en particular, pero hace la alusión. Los fallos judiciales, nosotros hemos leído fallos judiciales, hay contextos históricos que se tocan en fallos judiciales y no pasa nada. Recordemos que en Chile hubo una dictadura militar que hacía estas prácticas. Y mencionar estas prácticas como alusiones a la dictadura no tiene nada de malo. No hacían estas prácticas porque no estaban autorizadas por un tribunal. Aquí fue autorizada por un tribunal, que es bien distinto. Yo creo que en el fondo, efectivamente... Pero había una voz de mujer. Si esto es lo que cuestiona el fallo judicial, había una voz de mujer. De hecho, eso es exactamente lo que critica el fallo. Se escuchó una voz de mujer y se continúa escuchando. Y se continúa escuchando hasta que le tocó hablar con el presidente de la República. Y esa conversación entró a la carpeta investigativa. Esto se estaba haciendo mal. El fiscal Cooper erró, se equivocó. Y por eso el fiscal nacional lo saca de la investigación. Ahora, pareciera que el fiscal nacional tenía poco margen para sus decisiones, digamos. O sea, si lo hubiera mantenido, hubiera recibido muchísimas críticas, y la presión y la conversación es hoy día por qué no ha removido al fiscal Cooper de la causa después de... Es que el fallo de la Corte de Apelaciones es tan lapidario que yo creo que el fiscal nacional no tenía espacio para dejar a un fiscal que estaba cometiendo estas ilegalidades en una investigación. Ahora, lo que viene va a ser bien interesante porque Juan Castro Becchios es el fiscal que queda a cargo, fiscal de Antofagasta, ya tenía otras aristas del caso Convenio en sus manos. Tenía el caso Convenio completo, porque ahí partió el caso Convenio, Democracia Viva, efectivamente. Claro. Y claro, tenía también las aristas de urbanismo social, enlace urbano, efectivamente eran varias. Y ahora lo que viene es la presión porque se formalice luego esta causa. ¿Cuán importante es eso, Rodrigo? Yo creo que, o sea, más que formalizar, que avance rápidamente. Yo sé que eso va a depender del tribunal, y probablemente este cambio de fiscal va a retardar quizás el avance del juicio, porque es una carpeta investigativa que tenía, no sé, 50.000 fojas, más de 10 tomos, por lo tanto, para que un fiscal nuevo se haga de la causa, tiene que transcurrir un plazo prudente. Por lo tanto, esta decisión también va a retardar un poco las medidas que uno espera, que es avanzar, que es conocer si el tribunal va a determinar que quiere formalizar a ciertas personas que están involucradas. Uno, con los antecedentes que hemos conocido, da la sensación de que hay razones de sobra para formalizar a más de alguna persona que esté involucrada, particularmente dentro de la Fundación Procultura. Y lamentablemente, yo creo que es una de las razones que tampoco comparto mucho este cambio de fiscal, que esto va a retardar justamente el avance que en este tipo de investigaciones, y en esta muy concreta, porque la verdad que es una investigación que involucra, que está muy cerca de la moneda, lo que debiese hacer es
ojalá lo más rápido. Este caso lleva 2 años Sí. de investigación. Y ¿Y Cooper lleva medida los 2 años probablemente- con esta investigación? No, Palma partió con esta investigación y después fue Y después traspasada a Cooper, Cooper. claro. Y llevamos 2 años y sin formalizado. Yo esperaría que la Fiscalía y el fiscal que le corresponda formalice pronto. Formalice pronto, y esto porque si se formaliza, avanza más rápido esto. Entonces, si llevan 2 años investigando y tienen las pruebas suficientes, ojalá que lo formalicen pronto y se definan las sanciones que haya que hacerle a las personas involucradas. Sobre todo en año electoral. Oye, y hablando de esa carrera presidencial, antes de que se nos vaya el tiempo, hablemos de los resultados de la encuesta de esta semana. En CADEM, Danilo, aparecen empatados en primer lugar José Antonio Kast y Matei. Matei retrocedió 3 puntos, Kast avanzó otro tanto y eso genera este empate de acuerdo al sondeo de esta semana. ¿Cómo lees todo estos resultados? Es primera vez que en CADEM, hace muchos meses, que CADEM entrega un empate entre Matei. Matei está liderando esta carrera presidencial hace mucho tiempo. Hay un desgaste evidente en su campaña. Recordemos los errores de hace un par de semanas, de las primarias con Checho Irane, del retorno al pinochetismo de Evelyn Matei, de no saber cuántas cámaras había en el Estadio Nacional. Creo que ella dijo 0 y había más de 300. Suma y sigue los errores. ¿A eso le atribuye la baja? El tuit de ayer. A eso le atribuyo el nerviosismo de del comando de Evelyn Matei. Deben estar nerviosos porque José Antonio Kast se acerca cada vez más. Yo a José Antonio Kast está a la antípoda de mi pensamiento político, pero le aplaudo la fortaleza que ha tenido. Recuerden que hace un par de meses nomás, todos estaban por muerto a Kast por la irrupción de Kaiser. De Kaiser, sí. Kast se mantuvo en la carrera presidencial, no escuchó los cantos de sirena sobre bajarse, sobre participar en unas primarias de mentira con Evelyn Matei. Y comenzó y su trabajo de hormiga comienza a pisarle los talones a Evelyn Matei. Deben estar bastante nerviosos en el comando de Evelyn Matei. Rodrigo, ¿están nerviosos ahí en Chile Vamos o no? Yo creo que una señal, fíjate, de alerta, estar observando. Ahora, ese mismo día, el día que salió esta encuesta CADEM que da un empate en el primer lugar, también conocimos otra encuesta, la encuesta de Criteria, que le da 9 puntos a Evelyn Matei sobre José Antonio Kast. Incluso José Antonio Kast baja un poquito en esa encuesta. Las encuestas que tenemos nosotros, y puedo pasar el dato, Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, también muestran un primer lugar bien consolidado de Evelyn Matei. Entonces no vemos esta cercanía que reflejó CADEM, que tiene una metodología distinta, que se evalúa semana a semana, pero sin duda yo tengo la sensación de que esta va a ser una carrera larga, una carrera que no tiene un desarrollo, o sea, no tiene un resultado cierto. Aquellos que dicen, no, va a ganar Matei en primera vuelta, es muy probable, es probable hoy, creo yo, que suceda escenario, pero no es una carrera corrida, es una llamada de atención de ir mirando lo que está observando. Yo tengo la sensación de que sí, Kaiser efectivamente se ha estancado y eso ha nutrido también de votación a José Antonio Kast. Creo que el mal momento por el que pasa el gobierno del presidente Boric, el caso Procultura, la baja aprobación, el aumento de la desaprobación del gobierno, también alimenta la candidatura de José Antonio Kast, como pasó en el segundo proceso constitucional, que efectivamente el descontento con el primer proceso, la desaprobación del presidente Boric, alimenta también al Partido Republicano, al ser probablemente el partido o la forma más consolidada de oposición del gobierno. Por tanto, creo que es una alerta, una llamada de atención, pero tampoco es para ponerse nervioso, porque en la medida que la candidatura de BNT siga manteniendo el discurso de seguridad, aunque yo sé que a Danilo no le gusta mucho porque golpea duramente a quien estuvo a cargo de la seguridad, que es su candidata, que estuvo a cargo de ese tema, que da propuestas de futuro, particularmente en el tema de empleo, yo tengo la sensación de que se va a ir consolidando. En fondo. Y el fenómeno que hay que observar es que al final del día todas las encuestas coinciden en que si la foto fuera hoy, pasarían 2 candidatos de centro-derecha a la segunda vuelta. Y eso es un llamado. Yo me pondría más nervioso si fuese oficialista. Una última pregunta. ¿Cuándo sale la próxima encuesta de la UDD? Probablemente dentro de la próxima semana. Estamos ahí haciendo ya los cruces, porque tratamos de hacerla cada 15 días. La verdad, no semana a semana, pero cada 15 días sí estamos con encuestas de presidenciales y también están viendo encuestas de primarias para ir midiendo cómo se refleja la candidatura de los candidatos del oficialismo. Que arre poco, además, Danilo.
Queda bastante. Danilo dice que queda mucho. 6 semanas. 6 semanas. No es nada, no es nada, Danilo. Parte de la campaña el 30 antes de la campaña oficial, el momento de propaganda electoral, por ejemplo, parte el 30 de mayo. Perfecto. Y hay 2 semanas de franja electoral, van a haber debate. No sé si CNN va a hacer un debate presidencial, de primaria. Lo intentaremos. Esperemos que sí. Lo intentaremos. Entonces, va a haber un momento de primarias del oficialismo que va a relevar a la candidata que logre ganar las primarias. Bien. Para ir a competir de igual a igual en la primera vuelta. Danilo Herrera y Rodrigo Arellano nos han acompañado esta mañana. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias, Danilo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Esté muy bien. Vamos a la pausa. Seguimos con CNN Chile Radio, 10:06. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.